entonces les voy a compartir mi pantalla para que continuemos en el tema donde nos habíamos quedado. Me había olvidado totalmente de compartirles las diapositivas. Hoy les voy a subir al terminar la clase para que lo puedan tener ahí en el aula virtual de clase. Bien, a ver, esto lo vimos. Sí, estábamos aquí. La clase anterior, entonces, lo que estábamos estudiando y analizando era justamente cuáles son las características que tienen, por ejemplo, un sistema separado y un sistema combinado, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer una comparación para que nos quede mucho más claro esas diferencias justamente de cada uno de los sistemas. En este caso, fíjense, en el sistema separado, por supuesto, ya hemos visto de que qué va a exigir o qué va a existir en este sistema separado. Una doble red o una doble alcantarilla, ¿verdad? Donde se instalan estas alcantarillas en todas las calles que vamos a cubrir con la red. Y además de eso, fíjense, si hay doble alcantarilla o hay doble red, también tiene que haber doble acometida en cada casa. Entonces, justamente esto da como resultado o afecta directamente a qué? A la economía, a la inversión en la construcción, ¿verdad? Puede ser las inversiones iniciales, pero en realidad en todo el proyecto. Entonces, por supuesto, esto hace que el sistema combinado tenga, por supuesto, muchos puntos a favor o mucha más ventaja en cuanto a la parte económica. Además de eso, el costo de las tuberías, si no me equivoco, igual lo mencionamos un poquito en la clase anterior. Hidráulicamente, fíjense, ahí está subrayado, es 1.5 a 2 veces mayor. Entonces, prácticamente esto sería como una media o un término medio. Y justamente no hay la posibilidad o la imposibilidad de utilizar, por ejemplo, los diámetros de los tubos inferiores a los 20 centímetros. De todas maneras, más adelante vamos a ver igual algunas tablas donde vamos a ver, de acuerdo al diámetro de las tuberías, también el espaciamiento para las cámaras, etc. Vamos a ver las características técnicas que tenemos que cumplir de acuerdo a la norma boliviana. Entonces, por ejemplo, hay zonas también donde algunos lugares, algunas calles pueden ser cortas, por ejemplo, pueden tener pendientes más fuertes y, por supuesto, esto sería suficiente para que nuestro sistema pueda funcionar como es el objetivo principal, ¿verdad? Para que funcione por gravedad. Entonces, a todo esto, fíjense, no solamente vamos a tener doble alcantarilla, sino también vamos a tener justamente doble costo de las acometidas. Y, por supuesto, aunque esto no es abonado, si es que así se le puede llamar, por las empresas que pueden ejecutar el proyecto, justamente no por eso deja de ser también un costo adicional, ¿verdad? Entonces, directamente afecta a la inversión en el proyecto que nosotros decidamos o elijamos construir una red de alcantarilla separada. Más características, veamos, también los gastos, fíjense, de levantamiento, de la reposición de pavimentos, que es muy importante también dentro del presupuesto general del proyecto de lo que sería la red. Entonces, igual, fíjense,
Si queremos hacer una estimación en cuanto a números, ¿cuánto sería? Aproximadamente de 2 a 1.5 veces mayores en el sistema separado. El siguiente, la conservación y explotación de la red, en este caso de una red separada, tiene también gastos mucho mayores que una red combinada, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice superiores en un 30 o en un 50%, o sea, casi la mitad de lo que se invertiría, por ejemplo, en una red combinada. Entonces, también, fíjense, hay otro ejemplo de una desventaja, ¿verdad? La única ventaja, si queremos denominarla así, sería esta parte de la limpieza. ¿Por qué pueden ser menores en una red separada? Porque justamente esas variaciones del caudal que circula a través de la red de las alcantarillas, o justamente que vamos a transportar aguas residuales, ¿verdad? Y además de eso, como esto es menor, entonces esa variación de la velocidad eh, lo que va a hacer es reducir las sedimentaciones. Y justamente en esto prácticamente no hay que invertir demasiado en la parte de limpieza. Quizás hacer ciertas inspecciones que se hacen rutinarias para ver cómo está funcionando nuestra red y cómo están por dentro las tuberías para cuidar que no se generen justamente esas sedimentaciones alrededor de las tuberías y que no perdamos la eficiencia que necesitamos en nuestras tuberías para el transporte de las aguas residuales. Entonces, ahí está. Prácticamente una de las únicas ventajas, ¿verdad? Ahora también, fíjense, tenemos estos modelos o configuraciones de los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Hay diferentes configuraciones que son como la disposición que puede tener nuestra red de acuerdo a la zona donde se encuentre. Entonces, por ejemplo, si la zona donde vamos a construir la red está cerca de un río, está cerca de un cuerpo de agua superficial, ya sea un lago, etc. Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros podemos también diseñar nuestra red, ver cómo vamos a recolectar el agua y dónde finalmente va a ser distribuida o, como en el caso de ustedes, que ya les había explicado también, van a recolectar el agua y tienen que elegir un punto en donde justamente se van a conectar a una tubería principal. Y justamente también estos modelos, fíjense, van a avalar esos casos. En este caso, en el inciso A, fíjense, tenemos el modelo transversal. Este modelo se lo puede realizar, se lo puede construir, se lo puede diseñar en zonas que están perpendiculares a un río, por ejemplo. Entonces, justamente, se podría decir que se puede desaguar directamente en el río. Es económico, sin embargo, justamente no se puede emplear o utilizar este modelo en otro caso de que tengamos, por ejemplo, un río que tenga un caudal bastante elevado y que puedan admitir justamente el vertido directo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la disolución de algunas partículas como los sedimentos, etc. Pero obviamente esto más estaría para el caso ya de aguas que no tengan contaminantes, agua residual que no tenga contaminantes nocivos. Entonces, los más nocivos que nosotros hemos podido observar justamente son el fósforo, el nitrógeno y el carbono. Aquí tenemos, fíjense, el diseño de ese modelo transversal, que era el A, ¿verdad? Entonces, aquí justamente, fíjense, si la zona, la comunidad,
el lugar donde vamos a proyectar la red, fíjense, está justamente distribuida de esta manera. El río pasa por acá. Aquí hay cierta cantidad de población y también en el otro extremo del río. Entonces, no es muy habitual esto, pero fíjense de que este modelo funciona para este tipo de casos. Entonces, fíjense cómo se recolecta el agua de los domicilios de esa manera y esta se conecta a una tubería principal que justamente va directamente al río. Y así sucesivamente para toda la población. Y de este otro lado también podemos observar que pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí. Ese es el modelo A, que es el transversal. Luego tenemos el modelo de interceptores. Este modelo de interceptores, justamente, si bien no tiene el inconveniente de el modelo A, prácticamente tiene otro inconveniente que es, o que se le llama, se le dice que es, en este caso, tener que construir un emisario con una pequeña pendiente. Es como una regla general de este modelo. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿A qué nos referimos con emisario con pequeña pendiente? Justamente a la del río. ¿Ok? Y por esta razón, justamente las secciones que vayamos a utilizar tienen que ser un poquito más grandes, además de que esto más que todo se presenta, por ejemplo, en zonas o en terrenos que están demasiado expuestos o sometidos a las filtraciones del río. Entonces, esta es una característica que tuviese que presentar la zona para que nosotros podamos utilizar este diseño de red o este modelo. Veamos en el gráfico cuál es el diseño. Es este de acá, fíjense. Aquí tenemos el modelo B. Entonces, nuevamente tenemos, fíjense, la recolección del agua de los domicilios se lleva hacia la tubería principal, que serían estas de acá. Y fíjense, el río es este de acá y hay una tubería que va de manera paralela, ¿verdad? Entonces eso se conecta aquí. ¿Por qué? Porque justamente está sometido a, ¿qué decía la teoría? A las filtraciones de este río. Es una zona bastante expuesta a este tipo de situaciones, entonces necesariamente lo que hay que hacer es justamente generar esa pendiente conjunta con la del río. Entonces, ahí está la tubería, fíjense, que tiene cierta pendiente y además podemos ver que va más o menos paralela a el caudal o al cauce del río, a la línea del río. Entonces, de esa manera funciona ese tipo de sistemas. Luego también tenemos, fíjense, el modelo de zona, donde justamente en este modelo, que para nosotros sería el C, lo podemos obtener o se lo puede realizar a través de ciertos colectores, tuberías que recolectan el agua, paralelos también al cauce. Y además de eso, podemos considerar también algunas pendientes bastante bajas o pequeñas. Pero justamente, vamos a verlo a continuación, este emisario o la tubería que se va a utilizar para el transporte del agua, pudiese tener no solo la pequeña pendiente, sino también una pendiente normal y construirla directamente en el terreno. Fíjense, vamos a ver acá. Para el C, fíjense la disposición de este sistema. ¿Qué pasa acá? Que justamente por la ubicación de los domicilios, no hay un orden tan acorde o tan adecuado
tan estético, por así decirlo, así como en el A, fíjense, que seguramente ha sido planificado para que justamente se tenga ese orden acá también. Entonces quizás es una zona bastante ordenada en este sentido de la disposición de los domicilios, etcétera. Pero cuando hay este tipo de zonas, fíjense, donde no es posible hacer este tipo de recolección, entonces se opta por realizar este tipo de diseño. Es decir, que tenga una pendiente y no importa si no es totalmente lineal o recta, pero buscar la manera de que todos los domicilios se conecten justamente a una principal y posterior al río. Entonces, más o menos pudiese quedar de esta manera. Pudiese ser del otro lado también, etcétera, o venir desde mucho más antes, ya eso depende mucho de la zona. Y como les digo, también de la distribución o la posición de cada uno de los domicilios para ver cómo se puede recolectar el agua. Pero no hay ningún problema con que no tengan algo estético. Puede darse este caso y está bien, solamente hay que cuidar justamente estas curvas y las pendientes. ¿Para qué? Para que el sistema pueda funcionar de manera correcta. Bien, luego tenemos en el modelo D, fíjense, el modelo de abanico. En este caso, esto se realiza a través de colectores en formas de ramificación que van hacia diferentes zonas. Es decir, muy parecido a el anterior, quiere decir de que no existe también un orden adecuado donde todo pueda ser de manera lineal. Entonces, todos van a estar reunidos en el punto que mejor convenga para qué, justamente para el desagüe. Entonces, en este sistema, por lo general, está más indicado para poblaciones o lugares que sean llanos. Entonces, acá tenemos, fíjense, este de acá es el D, y aquí podemos observar justamente de que no hay mucha disposición o no hay mucha población, por así decirlo, porque no es lo mismo, ¿verdad? Todos estos anteriores a este de acá. Entonces, fíjense, aquí podemos ver un colector principal y aquí también muy similar, fíjense, al modelo B, donde está paralelo al cauce del río. Entonces, acá, fíjense, en cada uno de los colectores, justamente se recolectan las aguas de toda esta zona y acá un poco menos que acá, pero de igual manera cumple la función de ser un colector principal para los domicilios que se van a encontrar en esta zona. Bien, entonces, igual, esto pudiese estar al otro lado y esto girar hacia el otro lado, no pasa nada, pero por lo general se utiliza este modelo porque justamente es una zona bastante llana. Luego tenemos también el modelo E, fíjense, que sería el radial, que es el que está en el centro. Seguramente ya lo han observado más o menos, enseguida lo vamos a ver en la imagen. ¿Y qué pasa? Este modelo justamente se diseña o se puede obtener cuando se divide el sector urbano. Es decir, que van a existir zonas con canalizaciones independientes. Entonces, justamente el agua se reúne después de manera aislada, ¿ok? Puede ser en uno, puede ser en varios puntos, pero justamente todos tienen que llegar a un determinado punto o lugar o zona. Entonces, justamente este diseño, este modelo radial es apto o es recomendado para ser implementado en poblaciones donde haya algún tipo de ensanche que sea bastante relevante o importante. ¿Para qué? Para poder construir las alcantarillas con la capacidad necesaria
de esa zona, de esa ciudad, de ese pueblo, etcétera. Entonces, justamente los anteriores que hemos visto prácticamente exigen, o una de las normas para poder ser diseñados es que las alcantarillas principales tengan desde el inicio una sección ya definida para recolectar los caudales. Y por supuesto los que se van a recolectar en el futuro, porque no se olviden de que diseñamos la red para una cierta cantidad de años. Sin embargo, este modelo radial, fíjense, no necesita tener un diámetro o un tamaño de alcantarilla fijo, sino que esto puede ir cambiando de acuerdo a la capacidad. Esto se construye para la capacidad de ese momento y más adelante, si el caudal que se va a transportar aumenta, tiene que ser posible su rediseño o su cambio de diámetro. Y bueno, en muchas otras poblaciones, por ejemplo, se pueden adoptar sistemas mixtos de acuerdo a las condiciones, es decir, podemos utilizar no solamente uno, sino quizás dos tipos de trazado y no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo depende de las condiciones de la zona. Entonces el modelo radial, fíjense, es este que está en el centro y justamente ahí, fíjense, la distribución también de las tuberías, la recolección de las ramificaciones que podemos observar ahí y cómo todo eh, llega a un determinado punto o a una determinada zona. Entonces quizás podemos, de acuerdo a la zona, trabajar con el modelo A y el modelo D, o el B y el C, etc. Se puede trabajar con más de uno porque todo depende justamente de las condiciones de la zona. Bien, vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, justamente para que podamos continuar. Fíjense, vamos a ver ya en esta parte las características de las ecuaciones que vamos a necesitar para poder realizar los cálculos. Entonces, para el diseño del sistema de alcantarillado, justamente uno de los aspectos para nuestro diseño hemos visto a modo de repaso, fíjense, que necesitamos el levantamiento topográfico. Hemos visto de que estos datos los podemos obtener de acuerdo a qué, de acuerdo o cuáles son estos datos. Son las intersecciones, por ejemplo, de las calles, pueden ser los puntos más altos, muy importante, los puntos bajos también, para ver que nuestro sistema va a funcionar o no por gravedad. Entonces, es muy importante conocer estos aspectos o estos datos. Si hay cambios de rasantes, los tenemos que conocer también. Podrían ser, si es que existe, cotas de arroyo, canales, alcantarillas que quizás han sido instaladas previamente, cualquier otro sistema, cualquier otro obstáculo que pueda existir en la zona donde se va a construir la red, que es la que nos interesa del área de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, muy importante. Ahora, cuando son proyectos nuevos, en este caso, por supuesto, hay que definir primeramente las rasantes de las calles para poder obtener las cotas que acabamos de mencionar, las intersecciones, etc. Los puntos altos, los puntos bajos y todos los que hemos visto acá. Bien, para el periodo de proyecto, en este caso, por supuesto, como les mencionaba también,
todo el proyecto se diseña para una cierta cantidad de años, ¿verdad? Para las alcantarillas, por ejemplo, aproximadamente el diseño es de 20 a 40 años, las obras de tratamiento de 15 a 25 años, se puede tomar como un promedio, por ejemplo, 20 años aproximadamente, y justamente de acuerdo al material que se utilice en las alcantarillas, mientras pasan los años, por supuesto, y esto se vuelve, por de alguna manera decirlo, más viejo el material, entonces, ¿qué pasa? Se hace más rugoso y por ende es menos eficiente. Hemos visto nosotros una imagen en la primera parte donde vimos cómo los sedimentos pueden impregnarse alrededor de las tuberías, entonces no solamente esto depende de la autolimpieza o de la limpieza, sino también de que cumplamos con las velocidades de las que tanto hemos hablado en la hidráulica de tuberías, pero esto ocurre también al pasar los años. Y si no existe el mantenimiento adecuado, pues seguramente que nos va a durar menos tiempo para el cual han sido diseñados. Vamos a tener menos eficiencia en el traslado del agua residual. Los datos de población, esto ya lo hemos visto también en la recopilación de datos para el proyecto. Vimos de que necesitamos obtener datos de las estimaciones futuras, ya sean por métodos analíticos, gráficos, hay diferentes métodos, pero hay uno que es el más recomendable, que ustedes lo han visto desde Sanitaria 1. Bien, entonces, aquí fíjense, para la red de alcantarillado, justamente, podemos conocer, por ejemplo, la descarga domiciliaria, o también esto se llama albañal. Y fíjense, para que ya vayamos conociendo un poquito los diámetros, en este caso 6 pulgadas, y justamente esta primera tubería, que se llama albañal, puede permitir el desalojo de las aguas servidas de las edificaciones o del domicilio a la atarjea. Entonces, el punto número 1 es el albañal, que luego se va a conectar a las atarjeas. Por lo general, estas tienen un diámetro de 8 pulgadas, que son estas de acá. Aquí también, fíjense en el gráfico, pueden ir observando. Esta tubería recibe justamente el agua residual de los albañales, tal como vemos ahí en el gráfico la conexión. Entonces, estas atarjeas los van a conducir directamente hacia los colectores o pueden ser también hacia los emisores. Entonces, en este caso, si alguna vez han visto ustedes mismos, quizás han sido parte del proceso de la construcción de su conexión a la red de alcantarillado en sus domicilios o en algún otro lugar, se construyen estas cajas de ladrillos con que justamente se pueden proteger estas cañerías, ¿verdad? Esa es la función, de poder protegerlas. Y justamente el conducto por donde las aguas eh, pueden pasar directamente al sumidero. Entonces tienen esas características y todo eso va acompañado de todo ese sistema, fíjense. Ahí está la tarjeta, aquí tenemos también la conexión, ahí directamente. Hay algo que se llama tapón o tabique, ahí igual está conectado. Ya estos son características más constructivas, pero que es muy importante que también nosotros conozcamos, ¿no? Los codos también, que es otro tipo de características que se tienen que instalar, muy importantes. Y aquí tenemos la vista también, u otro tipo de vista para que ustedes puedan apreciar desde otro ángulo. En este caso, todos estos tramos, por ejemplo, de las atarjeas, ¿cómo se pueden unir?
justamente se pueden unir a través de los pozos de visita, ¿verdad? Muy parecido a lo que ya nosotros conocemos de las conexiones de las tuberías para hacer un cambio de sección. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un pozo, ¿verdad? Entonces es lo más habitual y es lo que se tiene eh, que construir para poder realizar ese cambio de sección, que igual seguramente más adelante vamos a hablar también de eso. Ahora, estamos yendo en orden, fíjense, hemos iniciado con la descarga domiciliaria o el albañal, que es el que sale del domicilio, se conecta a las atarjeas y posterior a ello, las atarjeas se pueden conectar al colector. Bien, entonces este colector va a recepcionar o va a recoger las aguas residuales de las atarjeas. Entonces, esto, por ejemplo, se puede conectar a un interceptor, a un emisor directamente que vaya a la planta de tratamiento del agua residual, pero no se permite la conexión de un albañal directamente a un colector. Entonces hay que respetar todos estos pasos o todas estas conexiones que tienen justamente una función cada uno de ellos. Y ahí está, fíjense, no se puede uno saltar el paso anterior. En algunos casos sí, pero ya son en estas conexiones de los últimos pasos. Por ejemplo, ahí tenemos, perdón, el interceptor que va a recibir justamente el agua de los colectores y puede llevar, fíjense, el interceptor directamente a la planta de tratamiento. Puede conectarse el interceptor al emisor o del interceptor directamente nos conectamos o llevamos el agua a la planta de tratamiento. Aquí sí es válido y sí se puede hacer esto de saltarnos y no utilizar un emisor, pero en los primeros pasos no. Luego, si es que es necesario, porque a veces no es necesario, se puede conectar, fíjense, al emisor, que justamente va a recibir el agua de los interceptores, e inclusive, fíjense, podemos conectar del colector al emisor. Entonces, o del interceptor al emisor. Y justamente este emisor, fíjense, durante todo su trayecto no va a tener ningún aporte de caudal hasta llevar el agua o hasta que el agua pueda llegar a la planta de tratamiento. Entonces, el emisor solamente se encarga ya de conducir el agua directamente a la planta y ya más nadie puede conectarse aquí, a este último paso. Aquí fíjense, tenemos justamente un pequeño gráfico general de los colectores, algunos, esto ya es un diseño un poquito más sutil, de acuerdo a las características, simplemente para que ustedes vean eh, que hay diferentes tipos de trazados, igual que los que hemos visto en la diapositiva anterior. Pero más o menos ahí podemos ver los colectores, fíjense que ustedes también tienen que identificar cuáles son las tuberías que van a utilizar en su diseño de red. Van a ser colectores, van a ser interceptores, van a ser emisores. ¿Qué tipo de tuberías van a utilizar? Y de qué diámetro también. Entonces, el caudal de diseño justamente, a modo de repaso, fíjense, está formado o consiste en qué. ¿Qué se toma en cuenta para el caudal de diseño? Las aguas residuales domésticas. También en este caso hay
Entonces, estábamos viendo el caudal de diseño. Dijimos de que el caudal de diseño está compuesto por las aguas residuales domésticas. También vamos a tener justamente que considerar el agua subterránea que se puede infiltrar en las alcantarillas. Esto ocurre cuando no se tiene un sello hermético. Entonces, este proviene del caudal de infiltración. También tenemos que considerar las aguas que provienen de los centros comerciales, de las industrias, y justamente el caudal medio aproximadamente es del 70 al 80% del caudal de agua potable promedio, y el caudal mínimo es la mitad del caudal medio. También fíjense de que hay que considerar en nuestra red que algunos tramos, en este caso los iniciales, que es muy importante, para tramos que tengan pendientes pequeñas o muy grandes, esas dos alternativas, se puede utilizar, fíjense, un caudal que sea mínimo, es decir, un caudal mínimo de aguas negras o del agua residual. ¿Por qué? Porque justamente con esto nosotros podemos asegurarnos de que se pueda cumplir con ¿qué? Con velocidad mínima para pendientes pequeñas y con el tirante mínimo para pendientes muy grandes. Entonces, ese es un aspecto bastante importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, para poder determinar, fíjense, un caudal máximo justamente es el caudal medio multiplicado por el coeficiente de Harmon. La ecuación para el coeficiente de Harmon la tenemos acá. H igual a ¿qué? A 1 más 14, esto es parte de la ecuación, sobre 4 más la raíz de la población en miles. Por supuesto, esto tiene un rango, ¿verdad? Para poblaciones mayores a esta cantidad de habitantes, podemos utilizar el coeficiente de 1.80, y en los tramos que tengamos una población acumulada menor a 1000 habitantes, entonces podemos utilizar 3.80. Ya estas características del coeficiente también ustedes han visto en Sanitaria 1. Ahora sí, mucho más detallado, fíjense el caudal de infiltración. Este caudal se lo considera cuando se trabaje con tuberías que no tengan un sello hermético o una junta hermética. Entonces, ese caudal de infiltración lo tenemos que calcular para incluirlo en nuestro caudal de diseño final. Entonces, ese caudal de infiltración es igual, fíjense, a 0.614. Esto de aquí es parte de la ecuación. Litros por segundo sobre kilómetros. Esto ya es de acuerdo a la longitud de la red. Por eso está en kilómetros. Entonces, si ustedes lo tienen en metros, tendrían que convertirlo a kilómetros para poder determinar justamente ese caudal de infiltración. Para nuestro cálculo hidráulico, justamente, de acuerdo a los planos, en este caso topográficos de la zona del proyecto, se tiene que establecer justamente la red que vamos a diseñar. Podemos obtener, fíjense, un caudal medio de cada tramo, pero esto va a depender de qué. Por supuesto, del número de personas o habitantes de la zona. Entonces, para eso tenemos que utilizar una densidad de población por área lineal. Y justamente tenemos que considerar todas las descargas industriales, si es que existen en la zona, las comerciales, las institucionales y cualquier otro que exista justamente en el tramo o en la zona que nos interesa. Hemos visto nosotros en hidráulica de tuberías que les he explicado yo la fórmula o la ecuación de Manning
Y justamente el cálculo hidráulico consiste en que nosotros podamos determinar el diámetro que vamos a utilizar, las pendientes, una profundidad de plantilla, pero en este caso no es de mucha relevancia. Esto ya es para proyectos mucho más grandes, y el chequeo de velocidades máximas y mínimas. Por supuesto, en detalles constructivos ya entraría en la parte de accesorios. Pero justamente en la ecuación de Manning, en la hidráulica de tuberías, habíamos podido observar de que nos sirve, en este caso, para comprobar que cumplamos con, por eso aquí dice, chequeo de velocidades máximas y mínimas. Podemos utilizar la fórmula o la ecuación de Manning para poder verificar que estemos cumpliendo con las velocidades, ya sea la máxima o la mínima, pero también podemos ayudarnos de la ecuación para poder verificar la parte de la pendiente. Entonces, es para eso que la podemos utilizar. Bien, vamos a quedar aquí. Voy a dejar de compartir y les pido que estén atentos para la lista, por favor.